Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Avanzamos con más información. Continúan las protestas en Francia y en Alemania en contra de las medidas sanitarias y el certificado COVID. A pesar de que las masivas protestas están prohibidas durante la pandemia, en Berlín cientos de personas salieron a las calles para mostrar su rechazo contra las medidas sanitarias. Varios manifestantes fueron detenidos y se necesitaron más de 2.000 agentes de policía para acompañar la protesta. La concentración comenzó a tempranas horas de este domingo, en el norte de la capital alemana. Según la policía, la naturaleza de la protesta cambió drásticamente hasta convertirse en una denuncia colectiva contra las vacunas y las medidas del gobierno. El sábado en Francia también se registró una protesta, esta vez de más de 100.000 personas contra el pase sanitario. Los manifestantes denuncian que esta medida coarta las libertades individuales de los no vacunados. El movimiento antivacuna en Francia persiste a pesar de los esfuerzos del gobierno de lograr la inmunidad de rebaño antes de que se termine el verano. Y para abordar este tema saludamos con muchísimo gusto a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Adelante, te escuchamos, por favor. Un saludo a la audiencia de Señal Global, Canal 44, Cecilia. Mira, esta nota de Euronews tiene dos aristas muy preocupantes respecto a cómo se está dando la información en torno a las protestas en Europa. La primera es el hecho de que en Alemania ya se da por sentado de que el gobierno tiene derecho de prohibir manifestaciones. Esto pues nos lleva de regreso a 1933, a la Alemania, en donde un joven canciller, Adolf Hitler, decidía qué era lo que se podía y lo que no se podía hacer en la calle por parte de sus ciudadanos. La otra arista bien interesante es de que esta enorme manifestación en Francia, que se tilda de mayor de 100.000 personas, una manifestación, en realidad fue una manifestación repetida a lo largo y a lo ancho de más de 100 ciudades en Francia. Estamos hablando de que la aritmética de Euronews, por un lado, está menospreciando el hecho de que es un movimiento nacional, mientras que por el otro lado es muy importante resaltar que en la nota se dice que se está protestando en contra de las vacunas. Mira, esto es un dato muy interesante, el que vamos a señalar. Voy a pedir una lámina que nos muestra la pirámide demográfica de la población francesa. En los estamentos más abajo tenemos el 6% que tienen de 0 a 4 años, 6% de 5 a 9, 6% de 10 a 14 y 6% de 15 a 19. 6 por 4, 24. ¿Qué significa esto? Que toda la población, con algún remanente estadísticamente insignificante de los que son de más de 100 años hasta los que tienen 20, 24 años, la totalidad de la población francesa ha sido vacunada. Los que falta por vacunar son las cohortes que van de los 0 a los 19 años. En otras palabras, la inmunidad de rebaño, si ésta se consiguiera con la vacuna, básicamente ya se ha logrado en Francia. Y las manifestaciones en Francia no han sido en contra de la vacuna. Euronews no leyó las pancartas de lo que se estaba pidiendo en estas manifestaciones. En estas manifestaciones lo que se estaba pidiendo era libertad. ¿En qué sentido? Todas las manifestaciones están en el sentido de impedir que el gobierno implante el pasaporte sanitario, en el que tú tienes que demostrar al entrar a cualquier negocio o transportarte tu estatus de sanidad vacunatoria. En otras palabras, lo que tenemos en Francia es a una enorme cantidad de franceses desfilando, el 90% de ellos mayores de edad vacunados, protestando no contra la vacuna, sino contra la imposición de un documento digital que, entre otras cosas, puede rastrear tu posición y te puede mandar un ping cuando tienes un comportamiento social inapropiado. Te recordaré la pandemia de hace un mes en Inglaterra, en donde cualquier persona que traía activada la aplicación lo mandaba a descansar 14 días si se había acercado a menos de 5 metros de una persona que estaba reportada como positiva. Ahora extiende
unirle ese tipo de control digital al caso alemán, en donde hay una manifestación que es prohibida por el Estado, en donde ellos portan su pase vacunatorio en el celular y resulta que el gobierno alemán puede determinar en dónde estuviste a la hora de la manifestación y bueno, ir a tocar a tu puerta y decirte, acompáñanos por favor, has realizado una actividad ilícita y por lo tanto mínimo vas a tener que pagar una multa y pues la privación de tu libertad por X cantidad de tiempo. Las protestas en Europa no son en contra de la vacuna, eso quedó atrás. ¿Por qué quedó atrás? Porque básicamente la totalidad de la población ya se plegó y aceptó ser vacunada, por lo menos en Francia y en Alemania. Este dato es muy preocupante, puesto que Euronews no es la única en informar de manera sesgada lo que está sucediendo en la población y el tipo de debate que se está dando. El debate no es si se deben de vacunar o no, ya se vacunaron. El debate es si el Estado tiene el derecho del control absoluto y totalitario del movimiento de la población. Además, muchas de estas protestas lo veíamos durante estas últimas semanas, Carlos, por ejemplo, en el caso del Reino Unido, hablando de medios de comunicación, también se daban en los edificios algunos medios de comunicación, por ejemplo, de la BBC, de la CBS, en donde las personas iban y se manifestaban y también se iban en contra de estos medios de comunicación por no estar informando de una manera completa y ver desde todos los ángulos lo que está sucediendo. Otra cosa importante es referente a las terceras o cuartas dosis de vacunación. Muchas personas decían, ok, ya nos vacunamos una vez, 2 veces, ahora resulta que viene una tercera o una cuarta vacunación y que ese pase sanitario ya no va a ser vigente de aquí a 6 meses. Mira, la cartilla de vacunación canadiense por lo menos tiene 8 vacunas marcadas como potenciales a futuro. No sé cuál sea el caso francés. Sin embargo, sí, efectivamente, una vez que se derrumba la primera narrativa de que la serie de vacunas iniciales te daba la libertad y regresar a la normalidad, ahora ya se ha confesado por parte de Walensky en Estados Unidos y en general por los científicos que siguen esto desde las posiciones oficiales, de que las primeras 2 vacunas básicamente ya no sirvieron para nada, puesto que la cepa original del COVID, la alfa, ya desapareció y actualmente con lo que están lidiando es la variante Delta, que básicamente evade la defensa de las primeras 2 vacunas. De hecho, en Israel ya se está notificando que aquellos que tienen el patrón de vacunación completo, le hace 2 vacunas, no tienen derecho a transportarse fuera de Israel o regresar a Israel hasta que no reciban una tercera vacuna. En otras palabras, ya entramos en lo que se podría llamar el esquema de vacuna semestral o de cada 5 meses. De hecho, el doctor Anthony Fauci ya está diciendo que este esquema se va a tener que reiterar, se va a tener que repetir cada 5 meses para ir atacando las diferentes variantes que surjan, pues hasta llegar a la letra omega, que bueno, hay especulaciones también en medios de que cada variante va a ser más mortífera que la anterior. Y hay que recordar que está bien establecido científicamente que son los vacunados los que generan la presión evolutiva sobre el virus para que éste sea cada vez más eficiente en el contagio, aunque, claro, está bien establecido en epidemiología que conforme avanza el tiempo, los virus se hacen más contagiosos, pero menos letales. Esto es cierto para gripas y el betacoronavirus, que es la gran familia de gripas a la que pertenece el coronavirus, bueno, pues efectivamente también conforme se extienden se hacen menos letales. Sin embargo, ya está bien establecido el caminito para las farmacéuticas tener lo que se podría llamar una vaca lechera de aproximadamente 100,000 millones de dólares semestrales de ganancias por aplicación de vacunas a nivel mundial. Carlos, ¿qué está sucediendo en Australia, que es uno de los países que han tenido los confinamientos más severos, en donde también hemos visto manifestaciones con un gran número de ciudadanos en diversas ciudades y en donde de hecho ya hay también huelgas por parte de camioneros,
de traileros en donde, pues bueno, se dice que ponen en riesgo el suministro tanto de petróleo como de alimentos. Efectivamente, el caso australiano es típico en donde las autoridades sanitarias se convierten en las autoridades de control del movimiento social. Australia tiene una incidencia bajísima de coronavirus, sin embargo está aplicando una política extremadamente severa de confinamiento. Las manifestaciones que han habido no han sido en contra de la vacuna, sino en contra del intento del Estado australiano de convertir a Australia en un Estado policíaco de control total del movimiento de la ciudadanía. Esto también aplica en buena medida para Alemania y sobre todo para Gran Bretaña, aunque en este momento están viviendo su etapa de libertad veraniega. Hay que ver cómo cambia la tonada de Boris Johnson en otoño y invierno. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias. Nos vemos el viernes.